Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, bien. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. En la clase anterior nosotros habíamos visto acerca o hablado acerca del control estatal en general, mirado que bajo la Constitución política pues se establecen distintos tipos de control. Cada uno se encuentra regulado dentro de nuestra Constitución y la diferente normatividad que hoy en día tenemos. Tenemos un sistema nacional de control y dentro de este hablamos de los fines y en qué se divide el control fiscal y adicionalmente de sus principios a través de los cuales trabaja, se evalúa, se verifica y se ejecuta todo lo que tiene que ver el control fiscal, que es llevado por los organismos de control y en este caso decíamos que en cabeza de la Contraloría General de la Nación. Y que básicamente este control se ejerce y se lleva porque se hace necesario poder determinar si las entidades públicas están cumpliendo o no están cumpliendo a cabalidad con sus funciones y más que nada si están invirtiendo bien o no los recursos públicos. Pero nos hace falta hablar exactamente de cuáles son esos organismos porque nos habíamos centrado más que nada en la Contraloría y en sus funciones. Recuerden y decíamos que dentro de los organismos de control, pues en cabeza estaban dos, ¿verdad? La Contraloría General de la Nación y la Contaduría General de la Nación. La una, como su mismo nombre lo indica, controla. Y está más dirigida a evaluar esa parte del control, del sistema de control interno de cada una de las entidades. Y la otra, en específico, la revisión de todo lo que tiene que ver con contabilidad. Por eso hablamos de control fiscal, porque es financiero. Mirando y revisando que cada una de las acciones que realizan las entidades públicas efectivamente cumplan con los requisitos y que los recursos públicos que manejan estas estén controlados y sean manejados eficientemente. Los organismos en los cuales la Constitución política regula y confía este control está la Defensoría del pueblo, la Contraloría General de la Nación y la Procuraduría. La Contraloría que ejerce el control fiscal. La Procuraduría, un control disciplinario. Por eso, cuando hay malversación de recursos, cuando se comprueba que en una alcaldía no asignó bien los recursos o los gastó bien, pues a quien entra en investigación es la Procuraduría y entra a investigar directamente a los funcionarios. Y finalmente tenemos un control como defensoría que lo ejerce la Defensoría del Pueblo. Y esta entidad más que nada pues va dirigida a defender los derechos y atender las quejas de todo lo que tiene que ver con el Estado frente a los ciudadanos. Es como el ente, digamos, eh, entre los particulares o los ciudadanos y, eh, y el Estado, en donde se puede ir eh, y mirar, pues, si quejarse o poner una querella ante cualquier entidad del Estado que no esté cumpliendo a cabalidad todos
todas sus funciones. Adicionalmente a estos organismos o entidades de control, pues vamos a tener otros. Primero, pues está la Auditoría General de la Nación y la Contraloría General de la Nación o de la República. Recordando que esa Contraloría General de la Nación habíamos dicho que es el máximo órgano de control fiscal del Estado, que tiene como misión procurar el buen uso de los recursos y de los bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado mediante acciones de mejoramiento continuo en distintas entidades públicas. En el artículo 267 habíamos dicho que la Constitución Política habla y crea la Contraloría General de la Nación y le da esa función pública de ejercer control fiscal sobre la administración y los particulares o las entidades que manejan bienes de la nación. Es una entidad competente que evalúa resultados obtenidos por las diferentes organizaciones, entidades del Estado, examina con razonabilidad los estados financieros. Al ejercer control fiscal, evalúa los sujetos del control del sistema de control interno, la responsabilidad fiscal de los servidores públicos, o sea, hasta dónde va la responsabilidad en el manejo de esos recursos y de los bienes públicos, e impone también sanciones pecuniarias, o sea, en dinero, y procura igualmente el resarcimiento del patrimonio público, que se conserve ese patrimonio público, que no se desvíe. Frente a lo que es la Procuraduría, que es una entidad de seguimiento y control. La Procuraduría General de la Nación, que es el que ejerce control disciplinario, es la entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado. Entonces, la Contraloría es desde el Estado hacia los particulares y desde el Estado hacia el Estado mismo. Es como una entidad de autocontrol, básicamente. Y la Procuraduría representa, hace seguimiento de control disciplinario para los funcionarios públicos, pero asimismo representa a los ciudadanos ante el Estado. Es el máximo organismo del Ministerio Público, proviene de este ministerio, y vigila el correcto funcionamiento de la función pública para salvaguardar los derechos e intereses de los ciudadanos en pro de garantizar la protección de los derechos humanos e intervenir en la representación de la sociedad para defender el patrimonio público. Y es la encargada de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones por faltas disciplinarias contra los servidores públicos y contra los particulares que ejerzan funciones públicas o manejen dineros del Estado de conformidad con el Código Disciplinario y de acuerdo a lo establecido en el artículo 277 de la Constitución Política. Esta entidad, la Procuraduría, también impone sanciones, también impone multas, de pronto atestaciones contra los funcionarios públicos que hayan realizado algún acto o cometido algún delito inapropiado, pues frente a todo lo que tiene que ver con el manejo de los recursos y la administración de los bienes del Estado. Es por ello que
aquí en Colombia, pues procurador por lo general siempre se está cambiando, ¿no? En un periodo se cambia 4 o 3 veces porque a veces ni el mismo procurador puede tener como el control general de esos delitos que se tiene o se deja pues convencer por los funcionarios públicos para no hacer ese seguimiento. Otro de las entidades de seguimiento y control es la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación es una entidad principalmente que ejerce una rama del poder y que es la judicial. Esta entidad de poder público tiene plena autonomía administrativa y presupuestal y su función está orientada en ejercer justicia, en brindar a los ciudadanos una cumplida y eficaz administración de justicia. Está creada a través del artículo 250 de la Constitución Política y se encarga de investigar delitos, de calificar procesos, de acusar ante jueces y tribunales competentes a presuntos infractores de la ley penal, ya sea por oficio o por denuncia. Y contribuye también pues a ejercer justicia cuando se están presentando casos entre el mismo estado y a realizar las investigaciones debidas, y también entre el estado y particulares o entre los mismos particulares. Pero básicamente en esa administración de justicia sanciona de manera penal. O sea, bueno, penal y pecuniaria también se hacen dentro de esta, pero más que nada va orientada hacia hacia la administración de justicia penal, y en ese orden de ideas, pues de una u otra forma realiza un tipo de control, más que todo cuando entra a investigar, pero para que la fiscalía entre a investigar, pues tiene que haber un debido proceso que con antelación se debió de haber colocado, bien sea ante una defensoría o ante la Procuraduría, porque ya la Fiscalía es como el último ente, porque ya es otro tipo de sanción que se le impone a la persona que esté realizando malversación de los recursos o una mala administración de los bienes públicos. Esta es como la última. La Corte Constitucional, al igual que la Fiscalía, pues sirven efectivamente para administrar y para impartir justicia ante los delitos que vayan en contra de los recursos públicos y los bienes del Estado. Pero la Corte Constitucional, recuerden que dentro de la rama judicial de poder es el ente máximo. Y ya es otra instancia, o sea, lo que no se puede resolver con fiscalía o que la fiscalía falla, se lo puede poner en conocimiento ante la Corte Constitucional, que en últimas ya es la que decide frente a qué hacer o reafirma las acciones que la fiscalía ha colocado, y lo que la fiscalía ha resuelto, la reafirma. Y finalmente, a través de la Corte Constitucional ya es donde se falla, bien sea a favor o en contra, bueno, de la persona, y
se impone como tal la justicia, pero la fiscalía más que nada es como para investigación. La Contraloría, bueno, ya sabemos que es el ente máximo del control fiscal, pero con este viene la Auditoría General de la Nación. Esa Auditoría General de la Nación es un organismo adscrito básicamente que tiene como fin o que se creó exclusivamente para realizar todos los procesos de auditoría interna y también de parte de auditoría externa, puesto que realiza auditoría a las distintas entidades públicas cuando ésta así lo considere necesario. Es un organismo con autonomía jurídica, administrativa y presupuestal y ejerce vigilancia de gestión fiscal de la Contraloría, o sea, ayuda a ejercer las funciones de la Contraloría y tanto a nivel nacional, departamental como distrital o municipal. Y adicionalmente a esto, pues evalúa los principios fundamentales referentes a la auditoría en el sector público, instala medios de vigilancia reales y oportunos, adecúa metodologías de auditoría, habla frente a lo que es y regula todo lo que tiene que ver con normas internacionales de auditoría en el sector público, garantiza un buen uso y rendimiento de los recursos públicos y realiza distintos tipos de control, dentro de los que están el financiero, legalidad de resultados, control fiscal interno, que es a lo que llamamos auditoría financiera. También realiza control de gestión, control de resultados y control fiscal interno, que es a lo que se llama auditoría de desempeño. Y adicionalmente evalúa control de gestión, de legalidad y fiscal interno, y es lo que se denomina auditoría de cumplimiento. Entonces, básicamente este organismo adscrito y que cumple parte de las funciones de la Contraloría, ejerce 3 tipos de auditorías basados en las normas internacionales de auditoría para el sector público y como se las conoce, bajo sus iniciales de NIA. Y dentro de la auditoría financiera, lo que busca y pretende es proporcionar una opinión contable sobre la ejecución presupuestal. Entonces, dentro de esta auditoría financiera, lo que se evalúa y hacia donde se revisa siempre son los estados financieros, la realidad económica, tanto frente al resultado como a la realidad en la situación financiera de las entidades públicas. Lo que se revisa es esa razonabilidad y veracidad de los estados financieros de cada una de las entidades públicas. También proporciona conceptos sobre el control interno financiero y sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública. Cuando realiza auditorías a las entidades comerciales, industriales, de economía mixta que pertenecen al Estado, evalúa esas utilidades, porque allá sí hay utilidades en esas empresas. Entonces, evalúa, organiza y mira si la inversión pues es factible, no es factible, si se está llegando a las metas, cumpliendo con objetivos, para determinar frente a rentabilidad qué tanto o no es conveniente seguir sosteniendo una entidad como esas. Refrendamiento de las reservas de apropiación que se constituyeron al cierre fiscal.
brinda conceptos sobre el manejo financiero de los recursos públicos administrativos. También frente a lo que es rendición de cuentas, revisa esas cuentas, revisa valores, pero esta auditoría financiera netamente es a valores, a números, es a donde se refiere, y ahí es donde se aplican papeles de auditoría y se trata de buscar los distintos hallazgos, bien sea positivos o negativos, que se pueda lograr obtener dentro del análisis de la información de una entidad. Y esto pues se hace a través de todos los tipos de informe financiero que las entidades públicas proporcionan a la Contraloría, Procuraduría, pues dependiendo de los plazos, hay unas que lo hacen de manera mensual, otras trimestral, semestral, dependiendo de la entidad. Como conocen toda la información, pues es fácil escoger un municipio o una entidad pública y realizar esta auditoría. En la auditoría de desempeño, lo que se busca es proporcionar una revisión independiente, objetiva, íntegra, confiable sobre la gestión, o sea, sobre los impactos que ha tenido la función pública, el impacto que ha causado el alcalde, el gobernador en el cumplimiento de su objetivo, en el cumplimiento de sus metas que él propuso, que iba a apoyar en educación, que iba a apoyar en deporte, que iba a apoyar a familias vulnerables. Entonces, perdón, revisar si efectivamente esas propuestas o ese plan de desarrollo que se propuso se está cumpliendo. Y si se está cumpliendo, ¿qué impacto ha tenido? Entonces, se puede decir, apoyó a familias vulnerables, hizo, no sé, programas frente a vivienda social, frente a cunas de emprendimiento, y eso hizo que el desempleo bajara, que aumentara, que el nivel de pobreza bajara. Entonces es mirar macroeconómicamente cuál ha sido el impacto de esa función pública. Ese ya es más que todo gestión también en el recaudo de los ingresos, no solamente esperar ese recaudo de nivel nacional que le entregan a cada municipio, sino mirar la gestión. ¿Qué hizo él para poder cobrar esos recursos públicos propios, para la generación de nuevos recursos propios dentro de cada una de las entidades? Y ir evaluando cada uno de los programas, planes, proyectos y políticas que cada uno de los mandatarios o los funcionarios públicos tiene en pro del cumplimiento de los fines del Estado. Dentro de esta auditoría de gestión se evalúan esos principios de control fiscal que hablábamos en la anterior clase. O sea, se evalúa que haya eficiencia, que haya eficacia, la economía, la equidad, la valorización de costos ambientales. Equidad y eficiencia es lo que más se evalúa dentro de la auditoría de desempeño, y esto se hace a través de indicadores frente a lo que les hablaba, el impacto social, el impacto económico, el impacto ambiental que tiene la función de un representante público en la sociedad. Y se evalúa a través de indicadores más que nada. Y el otro tipo de auditoría también que se aplica a este organismo es la auditoría de cumplimiento. Dentro de la auditoría de cumplimiento
se proporciona o se busca información para poder evaluar si las actividades derivadas de la gestión fiscal, si las operaciones financieras y la información cumplen con la regulación y la normatividad. Recuerdan que hablábamos de un tipo y en el taller también se hacía alusión a qué es el control de legalidad y los tipos de control, o bueno, en qué se divide el control de legalidad. Y es básicamente en esta auditoría de cumplimiento se evalúa eso, que se esté cumpliendo con la norma, que haya un debido proceso, que los recursos que se estén utilizando se hagan de acuerdo como la norma estipule. Entonces se busca el fundamento, por qué esa persona o por qué ese alcalde realizó eso, por qué ese gobernador sacó un nuevo impuesto, dónde y en qué normatividad le permite generar ese impuesto, si esa norma que generó el nuevo impuesto cumple con los requisitos frente a hecho generador, sujeto pasivo, sujeto activo, base, tarifa, si en verdad es sustentable el por qué un nuevo impuesto, porque es que los alcaldes a veces necesitan recursos y se inventan un impuesto por X o Y cosa. Entonces hay que evaluar en esa parte que todas las acciones y toda esa gestión que haya realizado ese representante, ese funcionario público, verdaderamente cumpla con los requisitos de ley. Que hizo un gasto social para X o Y, o que le entregó el dinero a otra empresa para hacer, no sé, para cumplir una función. Entonces, mirar el sustento en donde decía que él le podía entregar dinero a la empresa X para realizar eso y estaba dentro del presupuesto, está dentro de la norma. Eso es lo que se evalúa dentro de la auditoría de cumplimiento. Entonces, miren que la financiera, como su nombre lo indica, financiera, términos numéricos. La auditoría de desempeño, netamente de gestión frente a las acciones y el impacto que tiene ese funcionario público, que es lo que ha logrado en la sociedad a través de indicadores. Y la auditoría de cumplimiento frente a lo que es la normatividad, todo lo que tiene que ver con legalidad. Que estén dentro de los plazos establecidos, los principios. Bueno, eso más que todo norma. Así como tenemos estos órganos de aquí que coayudan o ayudan a la función de ejercer control dentro de las instituciones del Estado, pues también tenemos otro que es el Ministerio Público. El Ministerio Público es un organismo que a través de la Procuraduría, la Defensoría y los organismos adscritos ejercen poder de control ante las autoridades jurisdiccionales y propenden o guardan la protección de los recursos, perdón, de los derechos humanos y todo lo que tiene que ver con el interés público. Y también vigilan la conducta de quienes evalúan y de quienes desempeñan esas funciones públicas. Dentro de este Ministerio Público tenemos la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Perdón. Habíamos dicho que la Procuraduría General de la Nación
Es el máximo organismo que tiene el Ministerio Público para poder ejercer su función. Es un organismo que tiene autonomía administrativa, financiera y presupuestal, y entre otras funciones le corresponde formular políticas generales y criterios de intervención del Ministerio Público en materia de control disciplinario y vigilancia superior con fines preventivos, actuación ante las autoridades administrativas y judiciales y centros de conciliación, así como la protección y la defensa de derechos humanos. El Procurador General de la Nación ejerce la suprema dirección y es elegido por el Senado de la República, o sea, por el Congreso, por un periodo normalmente de 4 años y normalmente este procurador pues es procurador a nivel nacional, tiene otros a nivel territorial que ayudan a ejercer estas funciones, porque él por sí solo pues no puede exigir, no puede ejercer, digamos, toda la función disciplinaria a nivel nacional de todos los representantes y de todos los funcionarios públicos. Dentro de las funciones que ejerce la Procuraduría, pues hay unas funciones preventivas. Esa función preventiva básicamente está dirigida hacia considerar la responsabilidad de cada uno de los funcionarios públicos antes de sancionar, o sea, vigilar el actuar de cada uno de los servidores públicos y advertir que cualquier hecho que vaya en contra de la ley, cualquier hecho que vaya en contra de la administración o una malversación de recursos públicos y una mala administración de los bienes del Estado implica acciones ya disciplinarias. Entonces, por lo general, la Procuraduría realiza campañas, ¿no?, a los servidores públicos y también conferencias frente a cómo se debe manejar los recursos, cuál es el debido proceso, cuáles son los documentos, cómo se debe de presentar informes. Ya es netamente dirigido a las entidades públicas. Realiza funciones de intervención, que en su calidad de sujeto procesal interviene ante las jurisdicciones contencioso-administrativa y constitucional y ante las diferentes instancias de jurisprudencia penal, penal militar, penal civil, penal ambiental y agraria, de familia, laboral, ante el Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades administrativas de la policía. Su facultad de intervención no es facultativa, sino imperativa, y se desarrolla de forma selectiva cuando el Procurador General de la Nación lo considere necesario, y cobra trascendencia siempre que se desarrolle en defensa de los derechos y las garantías fundamentales. O sea, esto quiere decir que dentro de esa función de intervención, cuando se esté procesando a un funcionario público, pues la Procuraduría puede ayudar, bien sea en contra o bien sea a favor, de acuerdo a las investigaciones que ésta haya realizado también, en pro de velar por los derechos de los ciudadanos. Recuerden que la Procuraduría es el ente
que representa a los ciudadanos, que representa a las personas. Y finalmente la función disciplinaria, que es encargarse de iniciar, adelantar y fallar investigaciones por faltas disciplinarias de los servidores públicos y en contra de particulares que ejerzan funciones públicas o manejen recursos del Estado o bienes del Estado de acuerdo a la normatividad vigente. Actualmente existe un código disciplinario para los funcionarios públicos, que es la ley 734. Y en este pues establece los principios, que se considera una falla. Entonces es básicamente regular y más que regular, velar por el cumplimiento de ese código disciplinario. La Procuraduría, con ayuda de la Defensoría de los Pueblos, pues ejercen, ¿no?, la función que le encarga el Ministerio Público frente a la parte disciplinaria y todo lo que tiene que ver con la protección de los derechos humanos. Perdón. Actualmente, pues, cuando un particular quiere denunciar ante la Procuraduría, pues estas denuncias también pueden hacerse de manera electrónica a través de la página de la Procuraduría, pues están todos los elementos, digamos, para poner esas denuncias ante cualquier servidor público, y se supone que la Procuraduría pues ya empezará las acciones necesarias, primero investigativa, para determinar si es veraz la información o no. Y después de ello ya viene la parte sancionatoria. La Defensoría del Pueblo, pues es básicamente la entidad encargada de velar por la promoción, el ejercicio, la divulgación de todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. También existe, este organismo adscrito al Ministerio Público se creó a través de la Ley 24 de 1992. Perdón. Tiene autonomía administrativa y presupuestal. Y dentro de sus funciones, o el defensor del pueblo, dentro de sus funciones, la principal siempre es velar por el cumplimiento de los derechos humanos y velar por la protección de los derechos humanos de los ciudadanos, e interponer seguimientos ante cualquier acto que un servidor público esté realizando. Le corresponde conocer, denunciar, atender las situaciones de violación a los derechos, exigir respeto, protección y la realización de los mismos, implementar el uso de mecanismos legales para la protección de los derechos humanos e intervenir en los conflictos que se susciten entre los particulares y el Estado. Dentro de a nivel nacional ya sabemos que el defensor es elegido por la
Cámara de Representantes para un periodo de 4 años, el defensor nacional, pero podemos darnos cuenta que asimismo, como hay uno de manera nacional, pues tenemos unos defensores distritales, municipales. En cada uno de los municipios hay una oficina de defensoría del pueblo como tal, y se supone que está pues para la colaboración ante cualquier problema o situación que se pueda presentar. Todo lo que tiene que ver en cuanto a funciones, en cuanto a tareas, en cuanto a nivel jerárquico. Bueno, todo lo que tiene que ver con la Defensoría del Pueblo, pues se encuentra en la ley 24, perdón, de 1992. La manera de colocar las quejas, los procesos, los procedimientos, lo que tiene que ver con la defensa y promulgación de los derechos humanos. Y finalmente llegamos a los organismos adscritos. Dentro de estos organismos adscritos que ayudan a ejercer control, ya sea control fiscal, legal, administrativo, todos los tipos de control que tenemos aquí en nuestro sistema de control colombiano, pues las primeras se encuentran las superintendencias. Esas superintendencias son organismos a los cuales se les ha otorgado una función en específico. Y en este caso, pues todo lo que tiene que ver con ejercer control. Y también, aparte de ejercer control, de establecer y de ejercer protección a la ciudadanía de la actividad de particulares, o también con respecto al Estado, y llevar a cabo a través de la expedición de normas y regulación, control, vigilancia, dependiendo de el tipo de superintendencia a las cuales se refiera. Hoy en día, dentro de estos organismos adscritos, pues sus funciones ha llevado o es de gran importancia, dado que recae la defensa, ¿no? En específico de diferentes maniobras o prácticas de productores, de empresas, y de una u otra forma ejercen la defensa de los derechos de los ciudadanos. Actualmente tenemos distintas superintendencias en nuestro territorio colombiano, como la de industria y comercio, la de economía solidaria, notariado y registro, puertos y transporte, servicios públicos, la de sociedades, de subsidio familiar, la superintendencia de salud, las superintendencias, bueno, distintas superintendencias que en cada una de estas áreas lo que pretende es brindar protección. Entonces, por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Salud. La Superintendencia Nacional de Salud inspecciona, vigila y controla el sistema de seguridad social en salud y regula, normatiza, vigila las entidades que prestan salud, todo lo que tiene que ver con ARL o administradoras de riesgos laborales, los fondos de pensión también se encuentran dentro de esta.
aunque también dentro de los fondos de pensión ejerce control e inspección la Superintendencia Financiera por efecto de que esos fondos de pensión captan dinero a través de los aportes, pero es una captación en últimas de dinero. Y la Superintendencia de Salud, pues no solamente es como para el servicio en general de la salud, sino también en el manejo de los recursos que se hace en estas entidades. Vigila pues que los recursos sí se estén empleando bien, la parte de contratación. La Superintendencia de Salud exige que se envíe reportes frente a estados financieros, pero adicionalmente a esos reportes de estados financieros también solicita otro tipo de informes como del sistema de control, pide la implementación de sistema de SARLAF, todo lo que tiene que ver con lavado de activos, sistema de datos, y hoy en día está exigiendo también cuando hay información del tipo de atención que realizan las entidades de salud, o sea, si pertenecen a un régimen contributivo, si pertenecen a un régimen subsidiado, regula y vigila todo lo que tiene que ver con FOSIGA, que es el dinero de salud que va el dinero de salud que da el Estado para el subsidio de la salud de las personas que pertenecen al régimen subsidiado. Y coloca también multas, sanciona, por ejemplo, cuando las personas pueden colocar querellas o, bueno, quejarse ante la Superintendencia de Salud cuando no se le está prestando un servicio, colocar tutelas, y ya esta se encargará pues de hablar con la respectiva EPS o, bueno, con la entidad que se esté denunciando si está cumpliendo o no está cumpliendo. Ahora, en el anterior año, cuando empezó todo lo de la emergencia sanitaria, pues el superintendente de salud tuvo que realizar distintos actos de control, porque se pudo dar cuenta que en los estados financieros los hospitales decían que sí, que tenían sala de emergencia, que tenían elementos de seguridad, que tenían todo, pero cuando fueron a ver ya la realidad y en una emergencia sanitaria como la que fue el COVID, pues se pudieron dar cuenta que muchos de esos eran mentiras y el superintendente tuvo que ir él mismo, desplazarse hacia los hospitales y mirar, bueno, qué era lo que estaba pasando efectivamente. Dentro de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pues netamente vigila las empresas de servicios públicos domiciliarios, energía, agua potable, alcantarillado, las empresas de aseo, empresas de telecomunicaciones, todo tiene que estar regulado pues ante estas entidades y vigila que el cobro se esté haciendo de acuerdo a la normatividad, que no se esté cobrando de más a las personas. Por ejemplo, hay algunos servicios públicos que son para cierta población que son subsidiados en su totalidad o algunos en alguna parte. Entonces también vigila que esos recursos de esas personas subsidiadas pues efectivamente se les esté llegando y se esté subsidiando, porque es que se entrega a esas entidades, se les entrega recursos. Entonces hay que vigilar que efectivamente se les esté entregando a las personas que se estén beneficiando. La Superintendencia de Sociedades
básicamente se encarga de vigilar, más que de vigilar, inspeccionar todas las empresas o sociedades comerciales que se crearon aquí en nuestro territorio colombiano. Y crear, pues también vigilar que se estén cumpliendo con la normatividad, vigilar más que nada que se esté cumpliendo con la normatividad contenida en el Código de Comercio, solucionar problemas de tipo comercial que sucedan. Por ejemplo, cuando hay competencia desleal entre empresas, entonces la Superintendencia de Sociedades entra a investigar y entra también a imponer multas o a sancionar a las personas cuando mira que va en contra pues de la ley o de la normatividad. Adicionalmente esto, vigila todo lo que tiene que ver con la bolsa de valores aquí en Colombia, porque recuerden que dentro de esa bolsa lo que se vende son acciones. ¿Y acciones de quién? De las sociedades anónimas. Entonces tiene de una u otra forma que ver junto con la superintendencia financiera. La superintendencia financiera pues va o vigila todo lo que tiene que ver y correspondiente a las entidades financieras, a los bancos, en cuanto a que estén prestando el dinero a las tasas máximas que se han dado. Esta superintendencia financiera incluso trimestralmente y creo que últimamente cada mes expide cuál es la tasa máxima de usura, cuál es la tasa máxima para créditos hipotecarios, para créditos ordinarios, y las entidades financieras pues se deben de ceñir a esta normatividad. Las superintendencias lo que generan son circulares y esas circulares es ley, es normatividad. Entonces debe de cumplirse de acuerdo a lo que ellas expiden y generen. Y reciben también informes. Cada una de estas sociedades reciben informes financieros de las empresas. La de sociedades solicita a las empresas el reporte de estados financieros, de cuentas por pagar, de cuentas por cobrar, de activos fijos, de activos biológicos, de inversiones. Pide de toda la información. Lo mismo la Superintendencia de Salud pide reportes financieros. La financiera pide reportes financieros. La Superintendencia de Economía Solidaria es la encargada de todas las entidades catalogadas como entidades sin ánimo de lucro y vigila y también solicita informes financieros y otro tipo de informes, más que todo en gestión, porque se supone que las entidades sin ánimo de lucro no persiguen utilidad, sino que todo su dinero, sus excedentes son empleados en proyección social o proyección económica para la comunidad. Entonces, los informes que esta solicita también son de gestión frente a cuál es el impacto que tiene esa sal con la sociedad. La de industria y comercio, la de industria y comercio se encarga mucho frente a los precios. Lo que es la protección al consumidor y todo lo que vaya en contra, pues lo vigila la Superintendencia de Industria y Comercio, también el manejo de datos, la información comercial, es a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. Puertos y transportes, pues como su nombre lo indica, frente a lo que es empresas de transporte, y puertos, o sea, los aeropuertos y los puertos y el resto de puertos ya en vía marítima.
la regulación frente a esto no solamente registra la información financiera, sino también vigila la calidad del servicio, exige a las empresas de transporte que los vehículos de transporte pues cumplan con ciertas normatividad para y ciertas características y condiciones pues para evitar que hayan accidentes o para evitar que haya algún problema dentro de esa protección de transporte. Y adicionalmente también pide información. Hay un sistema que se llama Vigía y este sistema es en donde uno sube toda la información correspondiente a las empresas que prestan ese servicio de transporte. La Superintendencia de Subsidios Familiar, todo lo que tiene que ver con vivienda de interés familiar y los subsidios que se les da a las personas menos favorecidas. Más que todo más que regular es como administrar, o sea, y vigilar que sí, efectivamente a la persona X que se le está entregando, que se le está otorgando un beneficio, un subsidio, pues verdaderamente sí lo utilice, sí lo necesite. Y cuando hablamos de vivienda de interés social, como esos dineros es del Estado a empresa privada, pues vigilar que efectivamente esos recursos se estén utilizando como debe de ser. Adicionalmente a las superintendencias también tenemos unas comisiones de regulación. Esas comisiones de regulación, como su nombre lo indica, sirven igual para vigilar, para evaluar, controlar las distintas funciones, ¿no? Y entre estas, pues tenemos una comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico. Esta comisión está adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y entre sus funciones se encuentra establecer qué eventos es necesario para la realización de obras, de instalaciones y operaciones de equipos designados a la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y todo lo que tiene que ver con aseo, y que éstas se sometan a normas técnicas, así como adoptar las medidas necesarias para que se le apliquen normas técnicas sobre agua, sobre la calidad de agua potable, de acuerdo como lo establece el Ministerio de Salud. Esa comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico, básicamente lo que revisa es pues en aquellos municipios donde a veces se carece de estos recursos, ir mirando a nivel nacional cómo se puede construir vías de acceso para que les llegue a esas poblaciones agua potable, qué se necesita, qué elementos, y sobre todo vigilar que el agua que efectivamente se les está brindando a las personas sea potable, cumpla con los requerimientos, que tenga el tratamiento debido. Tenemos también una comisión de regulación de telecomunicaciones, y esa comisión de regulación de telecomunicaciones tiene como función reglamentar las licencias para el establecimiento de operadores de servicio de telefonía básica, de larga distancia, nacional e internacional, y así como señalar tarifas que se deben cobrar por concesión, y está adscrita al Ministerio de Comunicaciones. Básicamente permite la entrada
de empresas o la creación de empresas para la prestación de servicios de telecomunicaciones. O sea, cuando llega una nueva empresa de telecomunicación, pues se debe solicitar permiso y esta es la que regula, la que revisa que efectivamente cumplen con todos los requisitos. Y tenemos una comisión de regulación de energía y gas. Y esa comisión está adscrita al Ministerio de Minas y Energías y básicamente regula, vigila la prestación del servicio público domiciliario de energía, así como el de gas domiciliario, y previene y está más que todo dirigida al mantenimiento de esas redes eléctricas, o sea que la entidad prestadora de este servicio cumpla con tarifas, que se esté cobrando, porque a veces sucede mucho que las empresas prestadoras del servicio de energía cobran el servicio, pero el servicio es intermitente. No sé si hace algunos meses, bueno, y todavía en la costa se presenta mucho este problema con respecto al servicio de energía, que no tiene una buena distribución frente a redes y eso hace que la energía o llegue con mucha potencia o en algunos lugares no llegue la energía. Y eso ha hecho pues que las personas pierdan sus electrodomésticos, que una cosa, que la otra. Bueno, esto quien lo vigila, aparte de la Superintendencia de Servicios Públicos, quien escucha a los particulares, a los ciudadanos. Esta comisión de regulación lo que hace ya es ir directamente a inspeccionar, vigilar, bueno, ¿qué pasa? Pero ya frente a la parte instrumental, o sea, ¿qué es lo que falta? Porque parte de eso, los servicios básicos como el agua, la energía, que deben de tener todos, los ciudadanos, es un derecho pues que tienen todos los ciudadanos y por lo tanto le corresponde también al Estado vigilar porque todos los ciudadanos tengan ese servicio y que si la empresa X no ha podido llegar allá y la empresa le dice, sí, claro, yo presto el servicio, pero es que no hay vías, pero es que no hay acceso, es imposible, bueno, por X o Y motivo. Entonces, ¿a quién le corresponde hacer esas vías? ¿A quién le corresponde ayudar a hacer redes eléctricas? Al Estado. Entonces, eso se hace a través de esta comisión de regulación. Y lo mismo para todo lo que tiene que ver con el servicio de gas, en este caso domiciliario. Aquí en Nariño, pues apenas está llegando el concepto de gas domiciliario. En otras ciudades ya hace años se maneja el gas domiciliario. Entonces, también se habla de redes, la protección de esas redes, porque como aquí tenemos conflicto armado y muchas veces explotan pues esas vías del servicio de gas. Entonces entra a participar esta comisión de regulación, a vigilar y velar por esos servicios. Adicionalmente a eso tenemos unas agencias de regulación. Las agencias de regulación son organismos de regulación de efectivo control y cumplimiento que van dirigidos hacia vigilar también todo lo correspondiente al funcionamiento de entidades privadas que ejercen funciones públicas. Dentro de esta agencia de regulación está la Agencia Nacional de Regulación de Hidrocarburos.
y es una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera. Y entre sus funciones está evaluar el potencial de los hidrocarburos del país, diseñar, promover, negociar, celebrar y hacer el seguimiento y administrar los nuevos contratos de explotación de hidrocarburos de propiedad de la nación, e invertir en propiedad y en maquinaria específica para la extracción de los hidrocarburos y para la explotación de los hidrocarburos que le pertenecen al Estado. Recuerden que todo lo que tenga que ver con hidrocarburos, así esté en el terreno que sea de mi propiedad, hay parte que le corresponde al Estado y es más que nada del Estado, porque se supone que esos hidrocarburos ya están después del subsuelo. Y lo que está después del subsuelo ya no es de propiedad del particular, sino de propiedad del Estado. Entonces, esta agencia de regulación se encarga de esa parte. Dentro de las agencias de regulación está la Comisión Nacional de Televisión, que es un organismo adscrito al Ministerio de Comunicaciones. Tiene personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial, técnica, y le corresponde reglamentar el otorgamiento de programas, de contratos de programas y explotación de espacios de derecho de emisión, producción, los contratos de licencia, para acceder al servicio de televisión, asignar frecuencias a los operadores del servicio, fijar derechos, tasas, tarifas, conceptos de adjudicación de explotación de derechos, clasificar, regular modalidades del servicio, todo lo que tiene que ver con televisión se va a esta Comisión Nacional de Televisión. Y adicionalmente a esto hay uno aparte, que es el Instituto Nacional de Concesiones. El Instituto Nacional de Concesiones es un organismo adscrito al Ministerio de Transporte. Asume gestión de construcción, planeación, contratación, ejecución y administración de contratos de ejecución con todo lo que tiene que ver con infraestructura de transporte. O sea, todo lo que tiene que ver con la creación de peajes, con tarifas en los peajes, las tasas de peajes, la tasa de contribución de valorización y modalidades de financiación para la construcción de obras públicas. Se encarga de coordinar la participación de los inversionistas en los planes, proyectos de desarrollo vial, puertos marítimos, puertos aéreos, puertos fluviales, así como los ferroviarios, entre otros. O sea, básicamente este Instituto Nacional de Concesiones es el que vigila los contratos que tiene el Estado con las empresas privadas. ¿Para qué? Para la construcción de obras de puertos, como lo dice, y también vigila la parte de peajes y la parte de las tasas de contribución. Vigila que pues no, las tasas de los peajes no estén excesivas, que estén de acuerdo a la normatividad, que ese peaje efectivamente se lo esté utilizando para el mejoramiento de la vía, que la empresa con la cual se hizo la concesión pues esté cumpliendo con ese contrato que se tiene el Estado, porque la concesión básicamente es como darle a administrar por un determinado tiempo a una empresa un recurso público. ¿Para qué? Para que ésta, con ese recurso público, realice una función pública. Como el caso de los peajes, se supone que ese peaje es para la construcción de vías, ¿no? Y para mantener una vía, aunque aquí en Colombia pues somos llenos y expertos en la construcción de peajes,
y a veces es muy, muy poco lo que verdaderamente esa entidad realiza por las vías del país. Entonces, miren que de esa manera tenemos distintos organismos de control que ayudan, porque pues uno solo no puede ejercer el control de todo y la vigilancia de todo. Y aparte, pues la protección de los derechos como tales de los ciudadanos. Entonces, todos estos organismos se supone que están dispuestos para el control, la vigilancia, la regulación de los funcionarios públicos, de las entidades públicas y también de los particulares. ¿Para qué? Para que todos estén cumpliendo con su deber y cumpliendo con sus obligaciones, tal y como lo demanda o como lo ha colocado la ley. En efecto, ese es pues el ideal de los organismos de control que tenemos hoy en día. Sin embargo, pues muchos de estos organismos de control hoy en día se están colocando en tela de juicio, ¿no? Frente a qué es lo que están haciendo y si en verdad son necesarios o no, porque los resultados que se están obteniendo pues no son los más óptimos ni a donde se quiere llegar o qué es lo que se quiere lograr, razón por la cual se mira esa necesidad. Habíamos hablado en la clase anterior, pues que todos estos organismos ejercen un tipo de control y dentro de ese tipo de control pues tenemos diferentes tipos, como es el control político, administrativo y el fiscal, que es en el que más nos centramos, que recuerden que ese es el que ejerce la Contraloría y es el que tiene que ver con la parte financiera y el manejo de recursos. Pero dentro de este control político, pues tenemos dos, que es un control legislativo y un control de opinión. El legislativo se tiene establecido la moción de censura, las citaciones a dar declaraciones, la pérdida de la investidura, los juicios del Senado de la República y hasta el control de la gestión fiscal como instrumentos de control político. Dentro del control de opinión se hace a través de la participación ciudadana y a través del cual se permite velar por los intereses comunes de los ciudadanos. El control administrativo es de naturaleza interna y ya hace alusión al sistema de control interno como tal, en el que encontramos el control fiscal. Y ese control fiscal, en la anterior clase habíamos determinado que es una función de la Contraloría. Ese control fiscal tiene distintos objetivos, características y elementos, pero que en últimas sirve para poder proporcionar y para poder garantizar, proteger los recursos de una organización y en este caso los recursos de la parte pública. Dentro de este control fiscal se divide en otros controles, que es el de Hacienda Pública, el de legalidad y el control fiscal que aparece aquí. El de Hacienda Pública, recuerden que es a través del cual se permite tomar decisiones y se evalúan recursos, el uso de los recursos, los resultados y el impacto. Este de Hacienda Pública es como el que les explicaba hace un rato en la parte de auditoría de desempeño. Se centra en eso, en mirar el desempeño de las entidades públicas. ¿A través de qué? De la efectividad, de los principios de efectividad, eficacia, eficiencia. El de legalidad, recuerden que era como el de la auditoría de cumplimiento que les explicaba, se vela
porque todo esté dentro de una norma, esté bajo la regulación de las leyes que tenemos en nuestro país. Y dentro de este se vigila la moralidad, la eficacia y la eficiencia. Y ya tenemos acá el control fiscal, que se divide en dos, en una parte macro y en una parte micro. La macro, que es una evaluación global general, y la micro, que es una evaluación de gestión de resultados. ¿Qué se evalúa? El plan operativo, el plan anual de revisión. Y la inversión, el gasto y el déficit. Números, plan operativo. Recuerden que el plan operativo es el que se encuentra dentro del presupuesto público. Entonces se evalúa que efectivamente ese plan operativo se haya efectuado. Y un plan anual de revisión, que es como un cronograma de actividades que se hace a nivel interno frente a qué es lo que se va a ejecutar y qué es lo que se va a realizar dentro del control fiscal. Y acá pues se evalúa la inversión, el gasto, el déficit, eso ya es resultados, estados financieros, ejecución de presupuesto. Y todo esto se evalúa para poder ejercer control financiero, legal, de gestión de resultados y control interno, evaluando los principios que habíamos hablado en la anterior clase: economía, equidad, eficiencia, eficacia, efectividad. En cada uno de los tipos de controles que se ejerce es lo que se busca, ¿no? Que haya eficiencia, efectividad, eficacia. Bueno, y aquí en el control fiscal nos habla de economía por efectos de que estamos hablando y analizando términos financieros. El manejo de esos recursos, ya hablamos de déficit y hablamos de gasto. Las características de este control, de este control fiscal, es que es un sistema que permite establecer controles financieros, de planeación, de información, de operaciones respecto a una entidad, porque miren que este control fiscal tiene todos. Dentro de este están los otros tipos del control. Corresponde a la máxima autoridad del organismo o de la entidad la responsabilidad de establecer, mantener, perfeccionar el sistema de control interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza y la estructura de la misión y de la organización. Debe de existir dentro de las mismas entidades públicas una entidad sin una área que se encargue de este sistema de control. Y adicionalmente, que haya pues un funcionario responsable para poder ejercer el sistema de control, porque a nivel nacional, recuerden que lo ejerce o lo realiza este sistema de control la Contraloría, pero eso no exime que a nivel interno también se esté realizando. Elementos de este sistema de control está la adopción de sistemas de organización adecuada, la delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad, definición de políticas de acción, procesos, procedimientos para la ejecución, el establecimiento de objetivos, metas específicas de qué es lo que se va a hacer y la organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión, el establecimiento de programas de inducción, capacitación, actualización de los directivos a través del personal de la entidad y simplificación y actualización de las normas y procedimientos. Todo esto que tiene que ver con sistema de control, pues tiene que estar normatizado, tiene que estar por escrito dentro de la organización.
Eso era pues lo correspondiente a lo que nos hacía falta ver de los conceptos básicos de control y más que todo mirar la parte de los distintos tipos y órganos de control y regulación que tenemos aquí en Colombia y las funciones de cada uno de estos y sobre quién recae las responsabilidades y mirar que actualmente pues tenemos distintos tipos de control que de una u otra forma ayudan a regular cada una de las funciones del Estado y que nosotros como ciudadanos pues podemos acceder y en caso de que tengamos problemas podemos colocar esas quejas ante estos organismos y estos organismos tienen la obligación de ayudar y velar por los derechos. Recuerden que el objetivo de la descentralización de las entidades del Estado es precisamente esa, ¿no? Cumplir con los fines del Estado y dentro de los fines del Estado es garantizar el desarrollo y garantizar un bienestar social. Entonces, esas funciones de los organismos de control pues no están tampoco desapartados o lejos de este cumplimiento de los fines del Estado. No sé si tengan alguna pregunta. No, señora. Bueno, en la clase anterior había dejado un taller. Miré que unas personas sí lo hicieron, otras no, para que por favor se vayan colocando al día con respecto a eso. Y ahorita por esta clase también he dejado otro taller correspondiente al tema que acabamos de ver, para que no se vayan atrasando en la entrega de esos talleres. ¿Listo, chicos? Déjenme llamar lista. Gina Daniela, creo que sí. Julie Mejía. Julie. Olga. Presente, profe. Jennifer Osorio. Elsie. Presente, profe. Brian. Presente, profe. Carlos. Presente, profe. Andrés. Andrés, sí estás, ¿no? ¿Hay alguien que falte en la lista? Presente, profe. Creo que no, ¿verdad? Están todos. Profe, Ruby y Julie, sino que Julie salió ahorita. Ruby. ¿Me recuerdas tu apellido? Ruby Ortega, profe. Listo. Listo, chicos, nos vemos entonces la próxima clase. No se olviden Andrés de Castro sí está de pronto. Sí, sí te coloqué, tranquilo. ¿Listo? Revisen por favor esa parte de los talleres y ya me encargo de subir el material y el video si alguien de pronto no alcanzó a escuchar toda la clase. Muchas gracias, nos vemos el próximo sábado. Que descansen. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. profe.